Hubo un momento en la primavera de 1941 en que el destino de la guerra aún no estaba escrito en piedra, sino en arenas movedizas. Adolf Hitler recorría los pasillos de la Cancillería del Reich con pasos que resonaban como tambores antes de una ejecución. Sus generales más experimentados, hombres que habían sobrevivido a las trincheras de la Gran Guerra, esperaban en silencio mientras estudiaba mapas de la Unión Soviética, con la obsesión de un ludópata que dobla su última apuesta. El papel amarillento, bajo la luz de la lámpara, mostraba un imperio tan vasto que parecía tragarse cualquier intento de comprensión. Pero Hitler no veía territorio, veía destino, veía espacio vital, veía el cumplimiento de todo lo que había prometido en páginas manchadas de tinta, escritas años antes en una celda. En esa habitación, rodeado del aroma a puros cubanos y café turco intenso, Hitler tomó una decisión que repercutiría en millones de vidas. No se trataba de cuándo atacar a Rusia, eso ya estaba decidido. La operación Barbarroja estaba planeada, las divisiones movilizadas, los tanques alineados como depredadores de acero, esperando la orden de avanzar. La decisión crucial era quién comandaría el destino del Reich en su momento más crítico. Y Hitler, con la arrogancia de quien creía poder leer la historia antes de que sucediera, optó por ignorar a quienes realmente entendían la guerra y depositar su confianza absoluta en un hombre cuya lealtad era incuestionable, pero cuya competencia se pondría a prueba de maneras que ninguno de ellos podía prever. Hermann G. Ring se sentaba en su mansión, rebosante de arte robado, con uniformes diseñados por él mismo y cubiertos de medallas que brillaban bajo candelabros de cristal. Su prominente barriga se desbordaba por encima de su cinturón militar mientras estudiaba los informes de la Luftwaffe, con la satisfacción de quien nunca ha sido contradicho. Ring era muchas cosas. Un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. Si en un piloto condecorado que había comandado el legendario escuadrón de Richthofen, cierto, pero también era un adicto a la morfina, un coleccionista obsesivo, un hombre cuya vanidad era tan grande como su creciente incompetencia. Y Hitler, cegado por la lealtad que G. Ring había demostrado en los primeros días del partido, cuando solo eran visionarios furiosos que gritaban en las cervecerías de Múnich, confiaba en él más que en cualquier general profesional. La Luftwaffe era el orgullo de G. Ring. Sus Messerschmitts habían dominado los cielos de Polonia, Francia y los Países Bajos. Sus formaciones de bombarderos, Heinkel y Junkers, habían reducido Varsovia a escombros y Rotterdam a cenizas. Cuando Hitler anunció que la invasión de la Unión Soviética dependería críticamente del poder aéreo, que la Luftwaffe tendría que destruir la Fuerza Aérea Soviética en los primeros días y luego brindar apoyo absoluto a las columnas Panzer que avanzaban por las interminables estepas, G. Ring no dudó en hacerlo. Prometió superioridad aérea total. Garantizó que sus aviones bloquearían el sol sobre Rusia. Juró, por su honor de soldado, que la Luftwaffe no fracasaría. Pero en las oficinas técnicas, enterradas en los sótanos de Berlín, los ingenieros contemplaban las cifras con creciente desesperación. La Luftwaffe estaba agotada. La batalla de Inglaterra, aquella campaña aérea que debería haber sido un preludio triunfal a la invasión de las Islas Británicas, había consumido pilotos y aviones a un ritmo insostenible. Cientos de aviones habían sido derribados sobre Kent y Sussex. Cientos de pilotos entrenados, imposibles de reemplazar rápidamente, habían muerto quemados en cabinas en llamas o ahogados en el Canal de la Mancha. Y ahora G. Ring prometía hacer lo que no había logrado contra la RAF, dominar cielos aún más vastos contra un enemigo con recursos prácticamente ilimitados, en un territorio donde el clima podía convertir los aeródromos en pantanos en cuestión de horas. Los generales de la Wehrmacht, hombres como Heinz Guderian y Erich von Manstein, veteranos estrategas que entendían la guerra como ciencia y arte, contemplaban los planes de Barbarroja con una aprensión apenas disimulada. Sabían que la velocidad lo sería todo. Sabían que debían destruir al ejército rojo antes del invierno, porque combatir en Rusia, durante los meses gélidos, era un suicidio histórico,
como ya había demostrado Napoleón, y sabían, con una certeza nauseabunda, que dependían totalmente de la Luftwaffe para la cobertura aérea, el reconocimiento y la interrupción de las líneas de suministro soviéticas. Sin superioridad aérea, las columnas Panzer serían vulnerables. Sin bombarderos que destruyeran las concentraciones de tropas enemigas, la infantería alemana sería masacrada. Todo dependía de que Ring cumpliera sus grandiosas promesas. Pero Hitler hizo caso omiso de las advertencias. No quería oír que la Luftwaffe estaba operando por encima de su capacidad sostenible. No podía aceptar que Ring, su leal camarada desde sus días de cervecería, pudiera estar equivocado. Cuando Albert Speer, el ministro de Armamento, intentó presentar datos sobre la producción aeronáutica soviética, cifras que sugerían que Rusia podría estar produciendo aviones a una escala industrial que rivalizaba con la de Alemania, Hitler descartó los informes como propaganda enemiga. Cuando los oficiales de inteligencia le mostraron estimaciones de cuántos aviones tenían los soviéticos en reserva en distritos militares más allá de los Urales, Hitler se rió. Los llamó cobardes que veían fantasmas en la oscuridad. 22 de junio de 1941, a las 4 de la mañana, a lo largo de la frontera germano-soviética, los motores de los aviones rugieron al encenderse. Cientos, luego miles, de aviones de la Luftwaffe despegaron de aeródromos improvisados en la Polonia ocupada, con la panza cargada de bombas destinadas a aeródromos soviéticos. La estrategia era simple y brutal: en destruir la fuerza aérea soviética en tierra antes de que pudiera reaccionar. Fue una masacre perfecta. Aviones soviéticos, muchos de ellos modelos aún obsoletos de la década de 1930, volaron por los aires en sus pistas. Los pilotos rusos huyeron de sus tiendas de campaña mientras los Messerschmitts ametrallaban filas de aviones estacionados como blancos en un campo de tiro. El primer día de Barbarroja, la Luftwaffe destruyó casi 2000 aviones soviéticos. Ring estaba exultante. Sus promesas se estaban cumpliendo. Hitler estaba reivindicado, pero la victoria tiene un precio que no siempre es visible de inmediato. Cada misión desgastaba los motores alemanes diseñados para campañas cortas, no para operaciones continuas en las condiciones de la estepa rusa, donde el polvo lo impregnaba todo. Cada combate aéreo, incluso uno victorioso, consumía un valioso combustible que debía transportarse cientos de kilómetros a lo largo de líneas de suministro cada vez más saturadas. Y los soviéticos, conmocionados, pero no desanimados, comenzaron a trasladar fábricas de aviones enteras más allá de los Urales, desmantelándolas, pieza por pieza, transportándolas en tren a través de la inmensidad rusa y volviéndolas a montar en lugares a los que los bombarderos alemanes jamás podrían llegar. Las columnas Panzer avanzaron tan rápido al principio que dejaron rastros de polvo visibles a kilómetros de distancia, pero dependían de la Luftwaffe para protegerse de los contraataques aéreos soviéticos, para destruir puentes antes de que llegaran los refuerzos enemigos, para identificar concentraciones de tropas ocultas en los bosques interminables. Y Ring, sentado en su distante palacio, daba órdenes basadas en mapas obsoletos y orgullo herido, negándose a admitir que sus pilotos estaban exhaustos, que sus aviones necesitaban mantenimiento que no tenían tiempo para realizar, que las distancias rusas eran simplemente demasiado grandes para una cobertura aérea constante. En agosto, cuando las lluvias otoñales empezaron a convertir las carreteras rusas en ríos de lodo, la Luftwaffe ya operaba a la mitad de su fuerza inicial. Los aviones se averiaban más rápido de lo que podían repararse. Los pilotos volaban 4 o 5 misiones al día hasta que caían exhaustos. Y Ring, ante los informes desesperados de los comandantes de campo que pedían refuerzos, repuestos y descanso para sus tripulaciones, respondió con órdenes de aumentar el ritmo operativo, porque admitir el fracaso era impensable para Hitler, porque su posición, su poder y su identidad estaban ligados a la imagen del éxito invencible. Y si sigues este viaje por los momentos que definieron el destino de la humanidad, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de estas historias que el tiempo ha intentado borrar. Lo que descubrirás en los próximos minutos es aún más interesante. Septiembre trajo las primeras heladas
y con ellas una realidad que ninguna propaganda podía ocultar. Los aeródromos de vanguardia de la Luftwaffe, establecidos apresuradamente en los campos rusos recién capturados, se habían convertido en pantanos helados. Los mecánicos trabajaban con las manos entumecidas por el frío, intentando mantener los Messerschmitts operativos mientras la temperatura caía en picado. El aceite de motor se congeló durante la noche. Las ametralladoras se atascaron. La goma de los neumáticos se quebró como cristal y, sin embargo, Ring ordenó más misiones, más salidas, más hazañas imposibles logradas por hombres que ya lo habían dado todo. Los generales de la Wehrmacht comenzaron a darse cuenta de que algo iba mal. Guderian, al mando de las divisiones Panzer, que avanzaban hacia Moscú, enviaba radiogramas cada vez más desesperados, solicitando cobertura aérea. Sus tanques estaban siendo atacados por los Termoviks soviéticos, aviones blindados diseñados específicamente para destruir blindados terrestres, que descendían en picado desde las bajas nubes otoñales y disparaban cohetes antes de que los cazas alemanes pudieran interceptarlos. ¿Dónde estaba la Luftwaffe prometida? ¿Dónde estaba la superioridad aérea garantizada? Las respuestas eran vagas, llenas de jerga técnica que ocultaba una simple verdad. La Luftwaffe estaba desmantelada, operando con una fracción de la fuerza que necesitaba, y Ring le mentía a Hitler sobre la magnitud del desastre. En octubre, cuando las primeras nevadas fuertes comenzaron a caer sobre Rusia, Hitler finalmente convocó a Ring a una reunión en su cuartel general. La guarida del lobo, enterrada en los bosques de Prusia Oriental, era un lugar sin ventanas, donde las lámparas ardían las 24 horas del día y los hombres perdían la noción del tiempo. Hitler, que dormía cada vez menos, que pasaba noches enteras desplazando divisiones imaginarias en mapas mientras tomaba cócteles de medicamentos recetados por su médico personal, miraba a Ring sin pestañear. Quería saber por qué sus tropas en Leningrado, tras asediar la ciudad durante semanas, seguían enfrentando una férrea resistencia a pesar de las promesas de que los bombardeos aéreos quebrantarían la moral soviética. Quería saber por qué las columnas de suministro estaban siendo atacadas por aviones rusos que supuestamente habían sido destruidos meses antes. Ring, con un uniforme azul claro de su propio diseño, cubierto de condecoraciones que tintineaban al moverse, aseguró al que todo estaba bajo control. Explicó que el clima interfería con las operaciones, que los rusos usaban tácticas cobardes al ocultar aviones en los bosques, que se había subestimado la producción soviética, pero que esto era temporal. Prometió que con la llegada de la primavera, cuando el cielo se despejara y los aeródromos se secasen, la Luftwaffe recuperaría el dominio absoluto. Hitler quería creer. Necesitaba creer, porque la alternativa era admitir que había confiado en el hombre equivocado en el momento más crítico. Y Adolf Hitler nunca admitió un error. Pero en las trincheras heladas alrededor de Moscú, los soldados alemanes no podían permitirse ilusiones. Vieron a los Yaks y Lavochkins soviéticos realizando misiones de ataque, mientras esperaban en vano a los Messerschmitts aliados. Vieron a los bombarderos rusos lanzando explosivos sobre sus posiciones durante noches interminables, mientras la artillería antiaérea alemana disparaba en la oscuridad sin ningún efecto. Y empezaron a comprender que habían sido abandonados por los cielos, abandonados a librar una guerra terrestre contra un enemigo que tenía más hombres, más espacio, más invierno del que jamás podrían superar. El invierno de 1941 fue una revelación. Las temperaturas cayeron a 30 o 40 grados bajo cero. Los aviones de la Luftwaffe, diseñados para climas templados europeos, simplemente no funcionaban. Los motores se negaban a arrancar. El combustible se congelaba en los conductos. Los pilotos que lograron despegar descubrieron que los instrumentos fallaban, que los controles estaban rígidos y que los aterrizajes en pistas cubiertas de hielo eran cuestión de vida o muerte. La tasa de accidentes se disparó. Se perdieron más aviones por fallos mecánicos y el clima que en combate. Y Ring, ante el fracaso de todo lo que había prometido, comenzó a culpar a otros. Los pilotos eran cobardes, los mecánicos incompetentes, los generales pedían lo imposible. Nunca, jamás,
La culpa fue del sistema que comandaba, ni de las promesas poco realistas que había hecho. Stalin, al otro lado de las líneas, observaba con una fría satisfacción, casi de cocodrilo. Sus propios generales le habían suplicado que dispersara los aviones lejos de las fronteras antes de la invasión, pero se había negado, y el resultado fue una masacre el primer día. Pero Stalin pensaba en décadas, no en días. Sus fábricas más allá de los Urales producían aviones en cantidades que habrían hecho desmayar a G. Ring de haber sabido la verdad. Sencillos, robustos, diseñados para que los mantuvieran campesinos semianalfabetos en condiciones de campo. No eran elegantes como los Messerschmitt, pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban funcionar en el frío ruso y seguir volando, cuando los aviones alemanes se congelaban en tierra. En diciembre, mientras la contraofensiva soviética expulsaba a los alemanes de Moscú, la diferencia en poder aéreo era visible incluso para el oficial nazi más tenaz. Los aviones soviéticos realizaban misiones de apoyo terrestre mientras la Luftwaffe luchaba por mantener en vuelo a unos pocos cazas. Las divisiones Panzer, tan orgullosas de su invencible Blitzkrieg, se retiraron bajo la nieve y el fuego enemigo sin cobertura aérea adecuada por primera vez en la guerra. Y Hitler, al observar los mapas que mostraban líneas rojas en retirada, sintió por primera vez una amarga duda. Quizás, solo quizás, G. Ring había prometido demasiado, pero era demasiado tarde para cambiar de mando. Demasiado tarde para admitir públicamente su error. G. Ring permaneció en el cargo porque destituirlo equivaldría a admitir su debilidad, y el régimen nazi funcionaba sobre la base de proyectar una fuerza inquebrantable. Así que, en cambio, Hitler comenzó a ignorarlo, a tomar decisiones sobre la Luftwaffe directamente con los oficiales subordinados, a tratar a G. Ring como una mascota decorativa en lugar de un verdadero comandante. G. Ring, sintiendo que el poder se le escapaba de las manos, se refugió cada vez más en la morfina y la fantasía en colecciones de arte, robado y uniformes ridículos en un mundo donde seguía siendo un héroe de guerra y no un artífice del desastre. 1942 trajo nuevas campañas, nuevas promesas, nuevos fracasos. En Stalingrado, G. Ring aseguró a Hitler que la Luftwaffe podría reabastecer al sexto ejército rodeado completamente por aire. 300.000 hombres que necesitaban 700 toneladas de suministros diariamente, transportados por un estrecho corredor, bombardeado por cazas soviéticos durante el invierno ruso, era imposible. Cualquiera con conocimientos básicos de matemáticas y honestidad sabía que era imposible. Pero G. Ring prometió porque negarse a Hitler era impensable, y porque una parte de él aún creía en su propia propaganda de invencibilidad. El resultado fue una masacre aérea. Aviones de transporte Junkers, lentos y vulnerables, aviones cargados de suministros, fueron derribados por docenas por los cazas soviéticos que ahora dominaban los cielos alrededor de Stalingrado. Los pilotos alemanes realizaron misiones suicidas, sabiendo que probablemente no regresarían. Sabiendo que incluso, si lograban aterrizar en el aeródromo improvisado dentro del cerco, la cantidad de suministros que entregaron era una gota en el océano, comparada con lo que se necesitaba. Los soldados alemanes en Stalingrado murieron de hambre y frío mientras esperaban aviones que nunca llegaron en número suficiente. Y cuando finalmente se rindieron en febrero de 1943, esqueletos andantes con uniformes andrajosos, quedó claro para todos que las promesas de G. Ring habían matado a 300.000 hombres con la misma seguridad que las balas soviéticas. Hitler nunca perdonó, pero tampoco castigó. G. Ring permaneció nominalmente al mando de la Luftwaffe hasta el final de la guerra, cada vez más irrelevante, cada vez más adicto, cada vez más perdido en un mundo de fantasía donde seguía siendo el as de casa condecorado de 1918 en lugar del comandante fracasado de 1943 y la Luftwaffe, privada de un liderazgo competente justo cuando más lo necesitaba, decayó de una fuerza que había dominado los cielos europeos a una sombra desesperada, que luchaba defensivamente contra las flotas aliadas que oscurecían el cielo. En 1943, el cielo alemán
empezó a arder. Los bombarderos británicos llegaban de noche, cientos de ellos en formaciones que hacían temblar la tierra con el profundo sonido de sus motores. Los bombarderos estadounidenses llegaban de día, protegidos por enjambres de Mustangs y Thunderbolts que perseguían a cualquier Messerschmitt lo suficientemente atrevido como para despegar, y Ring, quien había prometido años antes que ninguna bomba enemiga caería jamás en suelo alemán, quien había jurado proteger al Reich con un muro aéreo de acero, observaba impotente cómo las ciudades alemanas se transformaban en hornos. Hamburgo ardía en una tormenta de fuego tan intensa que creó su propio clima, con vientos de 160 kilómetros por hora que absorbían el oxígeno de los pulmones de quienes intentaban esconderse en los sótanos. Dresde desapareció en un mar de llamas que podía verse a 100 kilómetros de distancia. Berlín se desangraba bajo los bombardeos casi diarios, y Ring se escondía en fincas rurales, inyectándose morfina y fingiendo que aún tenía el control. Los pilotos restantes de la Luftwaffe eran ahora solo niños, chicos de 16 o 17 años, con apenas unas horas de entrenamiento, enviados contra veteranos aliados que habían sobrevivido a cientos de misiones. La esperanza de vida de un nuevo piloto alemán se medía en misiones, no en meses. Despegaban en aviones obsoletos, con combustible sintético de inferior calidad que hacía que los motores fallaran, contra formaciones de bombarderos defendidas por cazas más rápidos, mejor armados y más numerosos. Fue una masacre, pero aún así despegaban, porque negarse significaba la ejecución, y porque algún remanente de honor, locura o simplemente inercia institucional los empujaba a cabinas que probablemente serían sus ataúdes. Hitler, enterrado en un búnker bajo Berlín mientras la ciudad se desmoronaba, finalmente confrontó a Ring por última vez en abril de 1945. No hubo gritos, ni recriminaciones dramáticas, solo la mirada de un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de que había construido un imperio sobre arena. Ring, hinchado por años de excesos y drogas, con sus uniformes ahora demasiado ajustados, sus medallas que parecían una parodia en lugar de honor, no tenía más excusas que ofrecer. La Luftwaffe estaba destruida, las fábricas de aviones eran escombros, los pilotos eran fantasmas, el combustible era memoria, y las promesas, todas esas grandiosas promesas hechas en habitaciones iluminadas por candelabros de cristal, cuando el mundo parecía una conquista garantizada, se revelaron como lo que siempre fueron, en el vapor de un hombre que confundía lealtad con competencia. Hitler despidió a Ring en un mordaz telegrama pocos días antes de su suicidio, no por ira, sino por indiferencia. Ring ya no importaba, nada importaba, excepto el final que se avecinaba como una avalancha inevitable. Pero la decisión de confiar en él, esa decisión tomada años antes, cuando la guerra aún era joven y la victoria parecía posible, esa decisión moldeó todo lo que vino después. Cada aeródromo sin defensa adecuada, cada columna de tanques atacada sin cobertura aérea, cada ciudad bombardeada mientras los cazas alemanes permanecían en tierra por falta de combustible o pilotos. Cada promesa incumplida acumulaba un factor de desastre. Los historiadores debatirían posteriormente qué habría sucedido si Hitler hubiera tomado una decisión diferente. Si hubiera ascendido a generales de la Luftwaffe, basándose en el mérito en lugar de la lealtad política. Si hubiera escuchado a los ingenieros sobre las limitaciones reales, en lugar de aceptar promesas optimistas. Si hubiera comprendido que el poder aéreo moderno requería no solo coraje y voluntad, sino también una logística brutal, una producción industrial sostenible y una planificación racional. Pero Adolf Hitler no era un hombre de sí. Al igual que Ring no era un hombre que admitiera limitaciones. Eran producto de un sistema que valoraba la fe ideológica por encima de la competencia técnica, donde decir no era una traición mayor que fracasar en el campo de batalla. Cuando terminó la guerra y Ring fue capturado por las tropas estadounidenses, aún vestía un uniforme ridículo cubierto de medallas, aún hablaba como si fuera la segunda figura más importante del Reich, como si las negociaciones de paz fueran posibles.
como si años de incompetencia y promesas vacías pudieran borrarse con el encanto y la historia de un héroe de guerra de décadas atrás. En los juicios de Nuremberg, se sentó en el banquillo de los acusados con la expresión de un hombre agraviado por el destino, incapaz hasta el final de mirarse al espejo y ver al artífice de su propia destrucción. Fue condenado a muerte, pero evadió la horca con una cápsula de cianuro oculta, eligiendo el momento de la muerte porque era el último control que le quedaba. Pero la verdadera condena de G. Ring no provino de jueces ni verdugos. Provino de los pilotos alemanes supervivientes que regresaron a hogares inexistentes en ciudades derruidas, cargando con la culpa de no haber protegido a sus familias mientras volaban misiones imposibles, ordenadas por un comandante que nunca admitió haber pedido lo imposible. Provino de soldados paralizados en las estepas rusas que miraban el cielo vacío esperando una Luftwaffe que nunca llegó. Provino de civiles quemados en Hamburgo y Dresde, que murieron porque los aviones de combate que prometían defenderlos fueron destruidos en aeródromos rusos o desmantelados por falta de pieza. La condena de G. Ring quedó escrita en las cenizas esparcidas por Europa, en las tumbas anónimas de pilotos adolescentes, en el silencio de ciudades que ya no existían. La decisión de Hitler de confiar en G. Ring no fue el único error que llevó a la derrota de la guerra, ni siquiera fue el mayo R, pero fue síntoma de una enfermedad que mató al Reich con la misma contundencia que las bombas aliadas: la incapacidad de afrontar la verdad cuando ésta resultaba incómoda. Un sistema donde la lealtad importaba más que los resultados, donde la apariencia de fuerza se valoraba más que la fuerza real, donde admitir la debilidad era impensable, incluso cuando la debilidad era evidente para todos. G. Ring no fracasó por ser incompetente desde el principio, fracasó porque el sistema nazi no permitió que la competencia floreciera, porque Hitler se rodeó de hombres que decían sí en lugar de hombres que decían la verdad. Y quizás esa sea la lección más importante enterrada en las ruinas de la Luftwaffe de G. Ring. Esa confianza indebida no es un error personal aislado, sino un fallo sistémico que se multiplica con cada decisión posterior. Que un líder que castiga a quienes traen malas noticias garantiza que solo recibirás mentiras cómodas. Que un imperio construido sobre la lealtad en lugar de la competencia se construye sobre unos cimientos que se desmoronan ante la primera prueba real. Hitler confiaba en G. Ring porque no podía imaginar no confiar en él, porque la arquitectura de poder que había construido no permitía cuestionar lealtades fundamentales. Y esta rigidez, más que cualquier error táctico o estratégico específico, garantizaba que cuando se cometieran errores, y los errores siempre ocurren en la guerra, no hubiera ningún mecanismo para corregirlo. Los cielos de Europa finalmente quedaron en silencio. Los bombarderos dejaron de volar, porque ya no había objetivos dignos de bombas. Los aviones de combate aterrizaron porque la guerra había terminado, y nadie necesitaba morir demostrando una valentía incuestionable. Y en las décadas siguientes, cuando los veteranos compartían historias en bares tranquilos, cuando los historiadores examinaban documentos intentando comprender cómo todo se había derrumbado tan completamente, el nombre de Hermann G. Ring apareció repetidamente, no como un villano excepcional, ni un genio malvado, sino como un hombre común elevado por él. Sistema que confundía lealtad con habilidad, que valoraba las promesas sobre las entregas, que prefería morir en la negación a vivir en la verdad. Hitler le apostó la guerra al hombre equivocado, porque el sistema que creó no permitió que prosperaran los hombres adecuados. G. Ring fracasó porque era demasiado humano para el papel de superhombre que exigía la propaganda. Y entre la decisión y el fracaso, entre la promesa y la realidad, entre el orgullo y la destrucción, millones murieron. No por la malicia específica de G. Ring, aunque la había en abundancia por doquier, sino por la acumulación de pequeñas mentiras transformadas en política, de advertencias ignoradas transformadas en desastre de confianza mal depositada, transformada en una pesadilla de fuego y ceniza que consumió el continente. Las últimas sirenas antiaéreas sonaron sobre Berlín en mayo de 1945 y luego se silenciaron para siempre. Las torres de control vacías permanecieron como lápidas de ambición que volaron demasiado alto
y cayeron aún más fuerte. Y si escuchas con suficiente atención a través de los años, a través del polvo acentado y los recuerdos desvanecidos, aún puedes oír ecos de promesas hechas en habitaciones iluminadas cuando el futuro parecía infinito. Las promesas de Ring a Hitler, las promesas de Hitler a Alemania, promesas que se elevaron como humo y cayeron como cenizas, llevándose consigo a millones que nunca pidieron ser parte de una apuesta de hombres que confundieron confianza con sabiduría, lealtad con competencia, voluntad con realidad. La guerra ha terminado, pero las lecciones grabadas en cielos abrasadores aún resuenan, esperando que cada nueva generación decida si prestarles atención o repetir los mismos errores bajo diferentes nombres y diferentes banderas, aprendiendo demasiado tarde que confiar en el hombre equivocado, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo para siempre, para peor. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que la historia no es solo el pasado, es un reflejo del presente y una advertencia para el futuro. Dale me gusta a este video, no por obligación, sino porque crees que estas historias deben ser contadas. Comenta qué sentiste, qué aprendiste y qué momento te marcó más profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que revelarán los secretos más oscuros y extraordinarios de la humanidad. Y si crees que lo has visto todo sobre los horrores de la guerra, necesitas ver la historia que se desarrolla ahora en tu pantalla. Prepárate para descubrir algo que cambiará por completo tu perspectiva de esos años. Algunos relatos son tan perturbadores que se mantuvieron en silencio durante décadas hasta ahora. Si esta historia te impactó, dale a me gusta. Comenta cuál de las decisiones de Hitler consideras más catastrófica. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada nuevo capítulo de este viaje a través de los secretos más oscuros de la historia.